Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarlos en nombre de la Sugerencia Cultural del Banco de la República y darles la bienvenida a este encuentro para presentar un libro que para nosotros significa mucho después de un largo proceso, La Rifa Magna, Leo Sigfrid Kopp y otros inmigrantes judíos en el cambio urbano de Bogotá, 1889-1933. Una coedición entre la Sugerencia Cultural del Banco de la República y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Bienvenidos todos. Realmente es un proyecto que, como les dije, nos alegra mucho porque es un proceso de muy largo aliento. Enrique me contaba que su idea comenzó en el 2009 y entonces ustedes podrán darse cuenta cuántos años tuvieron que pasar para que se materializara después de un largo proceso administrativo, editorial. Y sí quiero agradecer especialmente a la Universidad Nacional por todo el trabajo que hizo con este libro, a su equipo, a Ginette que nos acompaña hoy acá, a Catalina, al diseñador Alejandro Sepúlveda, que quizás no esté, pero que creemos que hizo un trabajo magnífico para poner un libro académico en un formato pues que creemos es distinto y permite que toda la historia que cuenta este libro con imágenes pues se puedan aprovechar muchísimo. Y pues ya veo que varios compraron el libro, entonces van a poder como apreciar muy bien ese valioso material gráfico que van a encontrar. Yo no me voy a alargar en contar de qué se trata el libro, para eso tenemos 3 invitados. Voy a hacer una breve presentación de cada uno y pues le daremos la palabra a ellos para que en un diálogo muy orgánico nos cuenten qué vamos a encontrar en esta investigación. Entonces nos acompaña Enrique, bienvenido. Enrique es doctor en Historia de la Universidad de Tel Aviv y de Teoría del Arte de la Universidad Nacional, Historia y Teoría del Arte de la Universidad Nacional. Se ha especializado en investigación de la historia urbana de Bogotá, la historia de las migraciones judías a Colombia y la historia empresarial colombiana. Es un breve perfil, en el libro encontrarán mucha más información sobre él. Bienvenido, Enrique. También nos acompaña Germán Mejía, ex decano académico de la Universidad Javeriana, doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Miami, y también pone una amplia producción e investigación en historia urbana, donde pues digamos ha dedicado la mayor parte de su investigación. Bienvenido, Germán. Y también nos acompaña Luis Gabriel Galán Guerrero. Él es profesor asistente de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, doctor en Historia de la Universidad de Oxford, y también ha dedicado su investigación a la historia social y cultural de Colombia y Gran Bretaña, con especial interés en la historia del Estado, las clases sociales y las élites en los siglos del XIX y XX. Entonces, creo que estamos en muy buenas manos para adentrarnos un poco en este diálogo. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y pues les doy la palabra a Enrique. Bueno, no, yo quería decir algo, perdón, antes de empezar, darles la palabra, quisiera empezar con una pregunta, y es que nos contaras qué es eso de la rifa magna, porque todos preguntan y pues creo quién mejor que tú para contestarnos esto. Bueno, muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. ¿Cómo? Ana María. Y Ana María, Catalina, tal vez. Ana María, Ginette, muchas gracias del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y el Banco de la República y todas las personas pues, que hicieron parte. Y bueno, aquí a todos ustedes, amigos, compañeros, familias, bueno, muchísimas gracias por estar aquí y celebrar conmigo. Y pensar pues, en personas que quisiéramos que estuvieran y no están, pues, que es mi mamá, ¿no? A quien pues, sobre todo se le debe este día. La rifa magna, pues el nombre del libro viene de un evento, una rifa que llevó a cabo Leo Sigfrid Kopp en 1912, en la que incluyó 6 inmuebles en distintas partes de Bogotá. Y eso es lo raro de este evento, ¿no? Cuando supe de este evento por primera vez,
trabajando con el profesor Luis Carlos Colón, ya curso como estudiante de la maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, pues lo raro era eso, que hacía este empresario, conocido por ser el fundador de Bavaria, haciendo una rifa de bienes inmuebles. ¿Qué es lo que pasaba, no? Y dentro de esa rifa entregaba como premio mayor, eran 6 inmuebles, el último, el que rifó el 20 de julio de 1912, su residencia particular, su propia residencia, el que se llamaba por entonces el Castillo Cop, que quedó ubicado en la carrera séptima a la altura de la calle 73, donde está este conjunto de apartamentos que de pronto vieron en las piezas comunicacionales que elaboró Juan Camilo, aquí presente también. y pues, ¿qué era esto? ¿Cómo así que uno entrega su propia residencia? Bueno, más que la respuesta, la pregunta, es el origen de la pregunta. ¿Qué hace uno de los empresarios más importantes del país, un empresario de la cerveza, vendiendo bienes inmuebles? Esa es la pregunta que le da origen a este libro particular, y pues el nombre es tan bonito que escogimos que fuera el nombre del libro, La Rifa Magna. Aquí ustedes ven la portada, diseñada por Alejandro Sepúlveda Gauer, que me gusta decir el Gauer porque da cuenta de esas inmigraciones alemanas que están en muchas partes y de la que Leo Siegfried pues también hace parte. Se discutió mucho, pero pues quedó y ha sido muy bien recibida. Me gusta porque recoge los elementos centrales que tiene el libro. Uno, pues partir de ese hombre sentado en esta silla, que es el empresario, ¿no? Es la figura del empresario, y en lugar de una cabeza tienes una chimenea que es pues su máximo o su emprendimiento más importante, esta fábrica de cerveza. Esa es una de las chimeneas de las fotografías de Bavaria que aparecen en el libro. Y pues aparece muy bien vestido, sentado, con un bastón, no sé, en esta posición casi que de mando, un gerente, un hombre de empresa, ¿no? Eso es lo que se ha escrito sobre Leo Siegfried. Se han escrito muchos libros sobre él y Bavaria, pero pocos han dicho lo que está también incluido en la portada. En primer lugar, pues es muy pequeño, pero cuando compren el libro van a poder observar que este bastón, por ejemplo, está coronado por la cabeza de un águila imperial alemana. Entonces está exhibiendo su identidad alemana, pero muy abajo, casi una manchita que no se ve, pero aparece muy bien definida en la portada, está una estrella de David, ¿no? El símbolo de la identidad judía. Y un poco ese fue el dilema que él tuvo que enfrentar en Colombia. Llegó como un inmigrante alemán que tuvo que enfatizar su identidad alemana y bajarle el volumen a su identidad judía. Llega a Colombia en 1876, pero inaugura Bavaria en 1889, es decir, ya en plena regeneración, en pleno giro hacia la derecha conservadora del país, ese periodo de 50 años sobre el que nuestro profesor Germán nos va a contar más cosas en la Feria del Libro, con un libro que va a publicar, del que aprovechamos para hacerle publicidad. Hoy es el tuyo. Y entonces, en ese país tan conservador que acabó con el matrimonio civil, que volvió a firmar el concordato con el Vaticano, que prohibió el matrimonio civil para católicos. Su esposa era oficialmente católica, aunque tenía un claro y notorio origen judío, Mary Castelo González, la nieta de David Castelo Montefiori, primo de Sir Moses Montefiori, el gran promotor del asentamiento judío en la Palestina a finales del siglo XIX. Y ustedes pueden ir a Israel y van a encontrar un parque que se llama Montefiore en casi todas las ciudades de Israel. Bueno, esos distintivos parentescos judíos pues fueron un problema en ese momento en el que el país giró hacia la derecha católica. Por eso, pues él tuvo que finalmente aceptar casarse por lo católico en un matrimonio mixto, en el que con una dispensa de la iglesia, a pesar del novio israelita, y defendió siempre hasta el último de sus días convertirse al catolicismo. Hasta donde sabemos, nunca se convirtió, y fue enterrado su cuerpo cuando muere en el cementerio alemán, el que él mismo ayudó a fundar, pero poco después sus descendientes trasladan su cuerpo al cementerio católico central, donde se encuentra en su tumba y es venerada como un santo popular. Entonces ahí empiezan todas las paradojas de su vida, ¿no? Y de su muerte, porque está enterrado en un lugar donde él no quiso ser enterrado en vida.
cómo aceptar eso, cómo ver eso uno desde el presente. Eso por un lado, pero por el otro es esa chimenea y esas chimeneas de la fábrica y de la chimenea que sale del cuerpo de Leo Siegfried y nos muestran esos barrios, ese trazado urbano, esas manzanas, esos lotes, que es gran parte o es una de las partes importantes del libro, ¿no? Las acciones inmobiliarias de Leo Siegfried que llevaron a la constitución de muchos barrios, frentes de manzana, sectores de la ciudad, solamente Bavaria, que fue como un impulso hacia el norte, que sacó a la ciudad colonial o a la ciudad de sus límites coloniales más bien, a finales del siglo XIX, pero después con otras manzanas que compran más allá en Chapinero, con los chircales que compran hacia el sector de San Cristóbal Sur, pues promueve como una urbanización muy temprana de Bogotá desde finales del siglo XIX, pero ya también en las primeras décadas del XX. De pronto el barrio más sonoro será La Perseverancia, aunque él mismo no lo ayude a urbanizar. Él no urbaniza el barrio La Perseverancia, ese es uno de los mitos que hay que dejar atrás, pero sí tuvo mucho que ver con su proceso de poblamiento. Él sí ayudó a los empleados de su fábrica a comprar los lotes y a construir las casas a través de préstamos, pero él no es el urbanizador. Los urbanizadores son la familia Vega, los hermanos Daniel y Froilán Vega, y bueno, de pronto falta hacer un trabajo como más detallado sobre eso. Sin embargo, pues él sí tuvo que ver con el poblamiento de ese sector y con otros sectores de la ciudad. Entonces en el libro ustedes van a ver cómo Leo Siegfried tiene que ver con la densificación de la ciudad, de ese espacio del siglo XIX para albergar a los nuevos inmigrantes que empiezan a llegar, pero también con la expansión de la ciudad hacia toda su periferia, en sectores pues, que hoy consideramos más bien centrales, pero que eran muy alejados de la ciudad. Entonces, yo dejaría ahí y pues le daría la palabra a alguno de nuestros dos invitados. Bien, buenas tardes. Por supuesto, agradecer que me hayan dado la oportunidad de ya tener leído el libro. Le llevo una ventaja enorme, o sea, de 460 y pico páginas de ventaja. Pero les confieso que también ya lo había leído antes cuando era tesis doctoral, entonces no fue tan sorpresiva, aunque es imposible acordarse de todo. Pero sí agradezco que me hayan dado la oportunidad de comentarlo, porque es muy rico. Yo pues ya conozco mucho el trabajo de Enrique, por supuesto el anterior, y este es como el final. Pues yo no sé, no creo que sea un final, pero sí digamos, 3 libros no en el proceso de construcción, que ha sido más de una década, pero sí en el proceso de publicarse. Entre Quintación, que es 18, el general, el constructor y nunca me acuerdo de los 3, y el médico, que es del año pasado, y este que es de diciembre, o sea, los 2 son del 24, y los 3 están hilados, con una diferencia, pero es una diferencia muy simpática. El segundo, el del general, el médico y ese otro, no es de judíos, pero comienza con Leopold. Es inevitable en Enrique, o sea, es una obsesión. Entonces, en un libro que no es de judíos, empieza la introducción con los judíos. A mí me dio risa cuando lo leí, porque, pero bueno. Y quiero comenzar esta presentación con los que ya tienen el libro, los invito a que miren en la página, para que ustedes se den cuenta de lo que es este libro y es Enrique. En la página 426. Ustedes van a encontrar la tumba. Leopoldo es el hermano. El padre. ¿El padre? Y la mamá. Porque tiene 1830. Pero ya, sí, bueno. Esto supone años de conocimiento. ¿Qué es lo que no está aquí? Es que eso es lo que es importante de esta imagen. Lo que no está es la estrella de David. Ese es el punto y en el fondo es el arranque del libro. El libro tiene 3 temas. Bueno, vale la pena que miren el planito de la página siguiente, porque también es Enrique. Es Frankfurt, en la segunda mitad del siglo XIX, señalando todos los sitios donde la familia Kopp tiene negocios.
O sea, esto necesita mucho trabajo en una ciudad que no es familiar para nosotros. Pues, yo no sé si Enrique es familiar con Frankfurt, pero yo ciertamente no. Pero ¿por qué? ¿Y por qué comienzo con esta mención? El libro es simpático, tiene 3 grandes temas en 4 partes. Enrique ya enfatizó varias de ellas, pero por supuesto lo primero es el COP judío. El segundo es, que es lo que vamos a hablar, Gabriel, que es el COP empresario. Y la tercera parte es el COP urbanizador, el que tiene los negocios urbanos. Pero tiene una cuarta parte que no está mencionada en estos 3 temas. El libro no es una biografía de COP, ni es un exacto desarrollo cronológico. Y eso hay que tener cuidado, porque el libro, aunque sí comienza con el nacimiento y termina con la muerte más o menos, pero las partes superponen esas 3 grandes facetas del Neocop. La judía, y la judía no es, y ese es el punto con la no estrella de David, no es la religión, pero sí es la red familiar, que es fundamental, y eso será parte de lo comercial. La segunda parte del libro es Bogotá en la segunda mitad del siglo XIX, que no, digamos, es el escenario sobre el que se va a mover Cobb. Y le dedica Enrique una parte importante del libro, no es la más extensa, pero sí es muy interesante, porque es central. O sea, Cobb no es el judío que viene de la nada y está en la nada y se vuelve famoso e importante porque sí. No, él está aquí en Bogotá, pero ¿qué es Bogotá en el momento en que él está aquí? Ese es el punto, porque esta ciudad es un hervidero. La sociedad lo es, mencionaba Enrique, cuando él llega, todavía es un país liberal, y a los pocos añitos se le volvió la godarria más grande que ustedes se puedan imaginar. Pero, o sea, se volvió un conflicto, porque el conservatismo intransigente logra la victoria, y por lo tanto todos los que se casaron por los civil divorciados tuvieron que salir a casarse a toda carrera porque se les volvió la vida imposible. Eso en una familia judía. O sea, y es ahí donde él prospera como negociante. Entonces, una de las claves es cómo logra un judío eso. Y viene una de las claves, la ausencia de la estrella de David. Y es que, ¿qué significa ser judío en la segunda mitad del siglo XIX? Y es un problema de nuestras estructuras de representación. ¿Es que ser judío es ser judío? Pues no. En la segunda mitad del siglo XIX son por lo menos 3 cosas, es lo que dice Enrique. Un judío ortodoxo, o sea, que es fiel, fanático, casi que diría uno, de la moral judía y de las reglas y las prácticas religiosas, al extremo. Pero esos son unos. Los otros son nacionalistas, alcanzaba a mencionar con los Montefiore, Palestina, pero es que eso se convierte en el sionismo. Y hay judíos sionistas. Y hay alemanes que son judíos. Y ese es Leo Cobb. Y por lo tanto, siendo un judío que reconoce que su nacionalidad es la alemana, le permite estar en Colombia como alemán y resolver su judaísmo, que es básicamente, si no me equivoco, tu tesis. Pero eso no es estrategia. Es que en la tumba de los padres no está la estrella de David. Es que es una de las opciones de ser judío en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Y esto es sumamente interesante porque vamos a entrar en un libro que no es de cómo hacer negocios en Bogotá. Y hay que entender que no fue solamente un cálculo de un hombre que era tremendamente racional, moderno en el sentido pleno de la palabra, sino que era un judío que había decidido que era alemán antes que judío. Y la familia lo fue. Y eso no estaba ocurriendo solo en la familia Cobb. Coincidió con esta presentación. Estaba leyendo una novela de Julia Navarro, Dispárame, que estoy muerto. Creo que se llama así. Que la historia, es una historia contada en dos, no les voy a contar toda la novela, que son 900 páginas. Pues es un contrapunteo entre unos palestinos y unos judíos en Palestina.
Pero esos judíos son rusos, que salen por los pogromos que van a parar a Palestina, y esos judíos son rusos, y se identifican como rusos antes que como judíos, y eso les permite entablar amistad con los palestinos. Y esa es la estructura de la novela, es fascinante. Y coincidió con que lo estaba leyendo, y eso se lo comentaba Enrique, coincidió la lectura de ese capítulo, no sé qué me hizo entenderla, si el haber leído a Enrique, entender la novela, o la novela me permitió entender, pero saber que esa era una opción en Europa en esos momentos. El nacionalismo alemán tendrá que esperar a los años 20 para que eso se vuelva lo que se volvió, pero al final, comenzando en la segunda mitad del siglo XIX, era una opción ser alemán y después judío, lo cual para nosotros tiene que ser perfectamente entendible, porque para nosotros es absolutamente normal ser colombianos y católicos o lo que queramos ser, pero nunca se nos enredó. Sí se enredó en la segunda mitad del siglo, a finales de los años 80 en el siglo XIX, donde la fidelidad al Vaticano era más importante que ser colombiano. O sea, la ortodoxia era el problema que tenía que enfrentar él como judío. Bueno, yo dejo ahí, le hacen el libro, esa parte, esto es para motivar la venta, pero es eso, es que cómo se logra o sea, yo creo que nos equivocaríamos, creo yo desde la lectura que hice el libro, en decir que es la racionalidad de Cobb que le dice me conviene no aparecer mucho como judío. Yo creo que lo que tenía claro es que era alemán y le permitió y le facilitó la vida. Chévere, bien, pero no sería esa manera de decir, mire, es que era tan zorro que pasó por... No, yo creo que era mucho más interesante lo que estaba pasando en esos momentos. La segunda parte del libro que me toca mucho es cómo estaba Bogotá en esos momentos. Y era un hervidero. Le comentaba a Enrique, lo hablábamos ahora hace un rato también, y a mí me sorprende mucho, porque he sido testigo completo del proceso, lo que sabíamos sobre Bogotá, y así lo está diciendo Enrique, hace 30 años, es que esto era un pueblecito perdido en los Andes donde solo los cóndores arrimaban. Y uno empieza a ver esto, por ejemplo, 10 años, más de una década de trabajos de Enrique y de la escuela que ha creado alrededor, en el trabajo de fuentes. Que esto se dice rápido, pero han sido, ustedes no imaginan, semanas enteras, meses enteros, Enrique y unos asistentes que tuvo, un asistente por lo menos, en el archivo de Bogotá, mirando cédulas catastrales, una por una ubicando dónde estaban los predios que compraron los judíos. Yo tengo una testigo aquí al frente. Y armar una carta. Aquí hay un pedacito en este libro y hay otro pedacito. En Quintación hay más pedazos de ese trabajo. Lo que fue cédula por cédula de la ciudad de finales del siglo XIX, mirando quién era el dueño, o sea, quién compró y quién construyó. Entre comprar y construir pudieron haber pasado 20 años. Eso era parte del problema. Entonces, y empezar a ver que la ciudad de finales del siglo XIX, hablemos de finales del siglo XIX entre 1880 y más o menos 1910, es un final de siglo largo si ustedes quieren, esta ciudad explotó, la ciudad se rellenó y explotó, y cuando explotó y se expandió, encontró una gran cantidad de personas comprando tierras y con una racionalidad capitalista. Literal lo que estoy diciendo. O sea, esto no explotó y la gente se fue a vivir al monte. No, esto explotó y se encontró con que estaba urbanizada y con que había una oferta de barrios, con que había un negocio urbano que estaba funcionando. Cuando hay gente que sale de acá y se va para Chapinero, encuentra al general que ya había urbanizado y construido y loteado en Chapinero. O encontró a Paulino Rosas y en la parte baja de las Nieves que estaba vendiendo tierras. O a Izquierdo, que ya tenía Marley, tenía Sucre y tenía Quesada, eso ya existía en 1900. Pero no hay cuento de que aquí no había nada.
y esa historia que Bogotá nunca pudo pelechar porque es que la guerra de los 1000 días nunca lo dejó, eso es cuento. La guerra de los 1000 días sucedió y fue terrible. Pero lo sorprendente es la racionalidad con que funcionó el manejo del dinero y del capital en esta ciudad. El gran almacén de Leocopp sufrió, Bazar Veracruz, pero no quebró. Es que ese es el punto. Es más, muchos de las mercancías, supongo que no pudo venderlas, terminó pagando lotes con esas mercancías. O sea, es un uso racional del dinero. La manera como hipotecó, como préstamo, como vendió en un sitio, como hizo la Gran Rifa. Es que la Gran Rifa se hizo para monetizar propiedades y para sacarle, en eso fue una fiera. Ahora estábamos hablando mal de COP, pero ¿cómo hizo a 6 propiedades que digamos valían 10? Hizo una rifa para que sacarle 6. O sea, no 10, para sacarle 30, mis matemáticas. Entonces, o sea, ¿cómo monetiza? Utilizando unas estrategias para eso. Es que eso es lo que está en juego en esos momentos. Bien, dejo ahí porque me llevé toda la hora. Y la última parte del libro, porque la tercera es ya este proceso. Sobre todo, lo que ustedes van a encontrar es el Leocopp y sus inversiones urbanas, en tierras, en fin, antes de 1911 y después de 1911, pero con un paréntesis entre el 3 y el 11 que van a ser muy particulares. Él no solo invirtió en lotes urbanos, él fue un gran hacendado. No sabemos si toda La Vega fue de Copp, pero La Vega. Y cuando él muere, La Esperanza es porque tiene, y La Esperanza es una estación del tren a Girardot. Él es dueño de varias haciendas. Él es un exportador, un productor y comercializador de café, que tiene el Bazar Veracruz, que tiene Bavaria, que tiene Fenicia y tiene Tivoli, que es un genio para hacer rifas, que es un hombre de la época, moderno. Termino con lo siguiente. Hay un concepto, una categoría de trabajo que se inventa Enrique, que es fundamental, el urbanizador capitalista. Y digo, es una categoría porque lo que yo creo que yo le leí la definición de urbanizar desde el Quintación. Urbanizar en la segunda mitad del siglo XIX es transformar tierra rural en urbana. Pero la tierra urbana es lotear y preparar para que algún día se construya, pero no es construir. O sea, para nosotros urbanizar hoy en día es construir. A finales del siglo XIX no. Y hasta entrado el siglo XX no. Ahí hay un tiempo. Luego el negocio urbano es comprar tierra y venderla, pero como tierra urbana. Y eso se llama, ese sujeto que hace eso es el urbanizador capitalista. ¿Capitalista por qué? Porque él está rentando del suelo y él está dando valor al suelo. Y hay varios de los negociantes de este final de siglo que son unos genios en valorizar la tierra que están vendiendo. Todavía sin ponerle casas, sino en el negocio del crédito y el manejo del crédito. Y son créditos personales, aunque ya hay créditos bancarios, por supuesto, pero es la manera como compran, lotean, venden a crédito, valorizan al que compra y él, por supuesto. Y yo creo que él hace lo que Antonio Izquierdo le debió haber enseñado a hacer, y es sus lotes propios véndalos al final, que es cuando están más caros los lotes iniciales. Está dicho por Antonio Izquierdo en uno de sus escritos. Y todavía decimos que esto era una ciudad premoderna donde aquí solo los cóndores aterrizaban. Bien, yo me quedo ahí. No, pues muchas gracias, Germán. Solo quisiera decir que sí, efectivamente, bueno, uno se enamora más de ciertas historias que de otras tal vez, pero justamente esos dilemas que enfrentó Leocopp con su identidad judía en Colombia, pues son los que más me han llamado la atención. Muchos, pero ese sobre todo. Y al comenzar este libro, pues de hecho la pregunta era, ¿es Leocopp judío? Era judío porque pues revisaba los trabajos que se habían publicado sobre él, se sabía, se decía por aquí y por allá, pero en realidad en los trabajos no estaba escrito.
En Quintación está dicho ya en el 2018, luego Luis Fernando Molina lo desarrolla más en la biografía que hace sobre Leo Kopp, pero mientras tanto y mientras hacía el doctorado en Tel Aviv, yo dije, pues no, o sea, si es judío alemán, nació en Frankfurt y nació en Offenbach, que está frente a Frankfurt, hay que ir allá y buscar, y efectivamente aparecieron los registros de nacimiento en los archivos de la comunidad judía en Offenbach, ya en Frankfurt. Pues la familia se había trasladado a Frankfurt en 1861 y mi intuición me decía, pues si tuvo familia acá, pues la familia tiene que estar enterrada en los cementerios judíos de acá, y eso se me ocurrió el último día que estaba en Frankfurt. Y pues coger una guía, un mapa de la ciudad, dónde queda el cementerio judío antiguo, irse allá, buscarlo, correr, perderse 2 horas en el antiguo que no era tan antiguo para no encontrarlo, y a la salida enterarme que había otro más antiguo, entonces que quedaba a la vuelta, menos mal, y logré entrar. Abro esta puerta de un cementerio abandonado, pues no estaba abandonado, estaba muy cuidado, pero no venía gente hace mucho tiempo, ¿no? Un cementerio con estas tumbas tipo obelisco y con estos pequeños monumentos en cada tumba, separados por enredaderas que habían crecido ya en medio, y caminé en las 12 direcciones buscando la tumba de Leo Kopp entre no sé cuántas tumbas, y hasta que al final aparecieron estas tumbas, estos obeliscos en mármol negro, granito negro, no sé, con donde efectivamente aparecían ya señales del tipo de judaísmo que él había vivido, ¿no? Unos monumentos funerarios en donde lo judío no aparecía, aparecían sus nombres, fecha de nacimiento, fecha de muerte. Estaba en un cementerio judío, por supuesto, pero sin la estrella de David, por ejemplo, justamente lo que usted dice, y en otras tumbas cercanas sí. Entonces empieza una pregunta, bueno, ya sabemos que es judío, ¿y ahora qué tipo de judío, no? ¿Qué tipo de judaísmo? Porque eso es lo que causó el siglo XIX, la Revolución Francesa, finalmente, sobre el judaísmo, y es pues esa promesa de asimilación de los judíos a Europa, ¿no? De por verse ciudadanos, de obtener derechos civiles por primera vez, y eso es algo que pues es difícil pensarlo desde de América del Sur, porque nosotros no vivimos esa realidad, ¿no? Era un pueblo discriminado, particularmente en Frankfurt, acorralado, casi que aprisionado en lo que pues, se llamó el gueto de Frankfurt, ¿no? Un callejón largo con una puerta de entrada y una puerta de salida que se abría 1 hora en la mañana y se cerraba 1 hora de la tarde. Y que hay un mapa aquí de la Judengasse, de la calle judía de Frankfurt, controlada por los cristianos de la ciudad, ¿no? Entonces se los abría 1 hora y se les cerraba 1 hora, y les imponían determinaban los cristianos que solo podían vivir 500 familias, que solo podían ocurrir tantos matrimonios al año, que podían caminar por ciertos sectores de la ciudad a ciertas horas, no podían ir al mercado cuando los cristianos iban, no podían tocar las frutas, no podían caminar por los paseos de la ciudad. Es decir, es una población sometida, discriminada, arrinconada, para la que se necesita por su tradición comercial, pero la tienen confinada, y son, desde el gueto de Frankfurt, es antes del descubrimiento de América, bueno, del contacto de Europa y América, creo que es de 1460, si no estoy mal, o sea, son 400 años, poco menos de 400 años de una población confinada. De ahí salen los Rothschild, de ahí salen los Stiebel, de ahí salen los Schloss, que luego se van a volver los parientes de Leo Kopp, y de alguna manera sale una mentalidad nueva que aprovecha el mundo que se abre con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que transforman el judaísmo. En el caso de Leo Kopp, es una familia que se afilia a lo que se llama el judaísmo reformado, un judaísmo más bien pues muy liberal, que adopta la nacionalidad alemana y mantiene la tradición judía. De alguna manera van a ser ciudadanos alemanes de fe judía, que es una nueva identidad que surge en el siglo XIX. Por eso él puede venir acá, a Colombia, donde no hay una comunidad judía, puede casarse con una mujer cristiana, aunque es de origen judío, pero finalmente es católica, puede aceptar casarse por la iglesia si sea un matrimonio mixto, y aceptar que sus hijos sean bautizados, y puede terminar comiendo cerdo también. No observa las reglas del kashrut, las reglas dietéticas, e incluso puede criar cerdos con los subproductos de la producción de cerveza en la fábrica de cerveza Bavaria.
Es decir, es una manera muy abierta y liberal de ser judío, pero seguir considerándose judío. A diferencia de su hermano, que sí se convierte, Emil, para casarse. Leo no, Leo Siegfried nunca se convierte y por eso probablemente ayuda a fundar este cementerio alemán, el que queda en la 26, no sé si todos lo ubican, al lado del Parque del Renacimiento, creo que lo llaman, y que algunos han querido mover, ¿no? Hay preguntas sobre por qué no movemos estos cementerios de acá que no dejan progresar la ciudad. Para enterrarse él mismo, porque no lo dejaban enterrarse en el cementerio católico central, que era solo para católicos, en una ciudad que llamó al cementerio británico de 1830 para la Legión Británica de Bolívar el cementerio de los herejes. Pues ahora se abría un cementerio alemán, otros herejes del norte de Europa, donde él quería ser enterrado y donde fue enterrado, pero donde su cuerpo después fue trasladado por su familia. Gracias, Enrique. Primero, pues, al panorama que acaban de dibujar ustedes dos. Primero, antes, me gustaría agradecer a Enrique por la invitación. La verdad, me siento muy honrado y siento que me gané la lotería, aunque no hubo ninguna rifa, pero estoy feliz de estar acá porque además me sacó del aburrimiento. Estoy en plena semana de exámenes, entonces para mí esta escapatoria es perfecta. Al panorama que pues, pintó el profesor Mejía, que fue muy completo, simplemente me gustaría comentar algunos aspectos que creo que son muy importantes del libro desde el punto de vista de la historia social y cultural, pero también empresarial, porque creo que el libro tiene esa, digamos, esa enorme riqueza que no es un libro puramente empresarial desde el punto de vista de unas prácticas de estrategia comercial, sino también hay todo un sustrato cultural que es muy rico y que sin ese sustrato cultural es muy difícil poder entender el desarrollo que tuvo Leo Koop, pero también las distintas casas comerciales que son casas familiares, ¿cierto? Entonces, el mundo judío es muy importante, el mundo alemán también. Y a mí me gustaría, digamos, mencionar que el libro también es un aporte desde el punto de vista justamente de eso, desde el análisis de cómo funcionan estas familias, porque muchas de estas casas comerciales de finales del siglo XIX son casas familiares, pero no necesariamente hay trabajos tan detallados sobre cómo operan esas familias y todo el elemento, digamos, emocional, pero también familiar que hay detrás de decisiones que aparentemente son empresariales, pero posiblemente son familiares. Entonces está el enigma, por ejemplo, de qué pasa con los Castello, que es un vínculo muy fuerte para la creación de la casa Koop Castello y que son unos grandes socios en Santander y después llegan a Bogotá, pero hay un aparente divorcio y pues eso queda una incógnita. Pero también creo que el libro aporta a tratar de entender, digamos, que Leo Koop es un industrial y su negocio core es Bavaria, pero también era una persona muy diversificada y muchos de estos empresarios del siglo XIX son diversificados, pero uno tiene que tratar de entender cómo es esa diversificación, hacia dónde está, digamos, llevando esa diversificación y qué tipo de negocio está apalancando. Y a mí me parece que este pues, trabajo es una muy buena exploración de la racionalidad del negocio inmobiliario, pero también de la conexión con el negocio comercial, y esas dos facetas pues, son muy importantes. Yo quería preguntarle a Enrique, porque pues, hay muchos temas para abordar, pero no quiero monopolizar, es cuando estos personajes llegan a Santander en 1876, hay unas figuras que son muy importantes, que son Salomón Koppel, pero también los Castello, y Leo Koop no llega solo, llega con su hermano Emil. Y tú nos estabas contando antes que eso es una tradición en estas familias empresariales judías de llegar de a dos. Hay veces hermanos, hay veces son primos, pero me gustaría que nos contaras un poquito más de esa relación de Leo con su hermano y también con esa familia extensa que fue muy importante para poder acogerlos en Santander primero y después en Bogotá, pero que también fue fundamental desde Frankfurt. Y ese triángulo, pues Bogotá, Frankfurt y el Caribe también, porque Jamaica es un lugar muy importante, también me gustaría que nos contaras un poquito acerca de eso, porque esto es una historia urbana de Bogotá, pero lo que es fascinante de leer este libro es que uno está en Frankfurt en un momento, vuelve a Bogotá, se va a Santander, está en el barrio La Quesada, pero después vuelve al centro de Bogotá. Entonces es una historia muy rica desde distintos puntos de vista. Entonces
Bueno, sí, no, pues ese es la otra pregunta que había al comienzo del libro. ¿Cómo llegó Leo Copa a Bogotá? ¿No? Como que eso no se explicaba mucho, ¿no? Casi que uno decía, no, un aventurero haciendo fortuna. Y bueno, pues justamente los archivos, hay que decir que la digitalización ha hecho posible que uno acceda desde Bogotá o desde cualquier parte a los archivos que están digitalizados en Jamaica o en Frankfurt o en Nueva York, y estas grandes bases de datos genealógicas, MyHeritage y Family Search, pues son impresionantes para encontrar registros de nacimiento, matrimonios, las bases de datos de directorios digitalizados. Gran parte de las referencias que ustedes van a ver sobre Frankfurt y la reconstrucción de la familia Kopp en Frankfurt es posible porque todos los directorios del siglo XIX de Frankfurt están digitalizados por la Universidad Goethe de la ciudad. Entonces uno puede, desde la comodidad de su casa, repasar cada una de las páginas y buscar año a año de cómo va cambiando las formas de habitar y de hacer negocio de los Kopp antes de Leo Kopp. Entonces, pues fue impresionante encontrar eso y pues ya hay que sentarse y hacerlo. Entonces, pues tareas para nuestros propios archivos, ¿no? La digitalización de los archivos bogotanos, de los directorios, que ya cada vez existen más, ¿no? Digamos, ya se han recuperado, están digitalizados, están en archivos. Bueno. Sí, entonces eso permitió entender pues que efectivamente no, él no llegó solo, primero llegó con su hermano, pero tampoco llegaron al azar, sino que en realidad estaban inscritos en una red de migración y comercio que hundía sus raíces justamente en Frankfurt a finales del siglo XIX, cuando se caen las paredes del gueto de la ciudad al paso de Napoleón y los judíos por fin salen del gueto y volvemos nuevamente a ellos porque son la familia paradigmática de Frankfurt, los Rothschild. Los Rothschild salen de acá, manda el padre Rothschild, digamos, de ese momento, manda a sus hijos por las ciudades principales de Europa, uno de ellos a Manchester, Meyer Rothschild, se me olvida ahora exactamente el nombre, Nathan Meyer Rothschild, y él crea ahí, pues primero empieza a enviar telas hacia Alemania, pero luego crea un banco y empiezan a crear todos una red bancaria, que es el primer gran banco de Europa. Lo curioso es que este apellido empezó a aparecer en documentos de personas que estaban relacionadas con Leo Siegfried, hacia atrás, con los Stiebel y los Schloss, otras familias que también salen de Frankfurt, también pasan por Londres y Manchester, pero a diferencia de los Rothschild, ellos dan un salto adicional hacia Jamaica, esa posesión británica en el Caribe desde 1655, y donde ellos ponen un pie muy fuerte en medio del Imperio Español y se empiezan a proyectar de manera ilegal a toda la América española, ¿no? Con el contrabando y aprovechando sobre todo la presencia de los sefardíes, estos judíos de origen español, pero que estaban en Ámsterdam y que fácilmente podrían tener nombres españoles, portugueses, holandeses, y hablar 3, 4 lenguas, moverse entre las costas de África Occidental, el Caribe, Nueva York, las costas de Brasil, Portugal, Salónica, Venecia, Hamburgo, Londres y Cartagena de Indias, ¿no? Y eso es fascinante cuando encuentro eso y resulta que hacen estos personajes descendientes del gueto de Frankfurt de repente en Kingston haciendo negocios, unos ashkenazis, unos judíos alemanes. Hay 2 sinagogas alemanas en Kingston a finales del siglo XIX. 2 sinagogas alemanas. Uno dice, pero ¿qué es el Caribe? ¿No? A mí me enseñaron que es el Caribe en la colonia española. Que lo que estaba pasando en las posesiones británicas era otra cosa, otro tema de diversidad religiosa y de tolerancia que no conocíamos acá. Mientras aquí teníamos el Tribunal de la Inquisición, allá había 2 sinagogas alemanas, pero había sinagogas sefardíes, pero había sinagoga inglesa, y estaban las de Curazao, las de Jamaica, las de Bermudas, las de Barbados, perdón, y muchas otras dispersas en el Caribe. Es decir, la diversidad religiosa del Caribe durante lo que nosotros llamamos el siglo XVII y XVIII, el final de la colonia española, o la última parte de la colonia española, pues es impresionante. Nosotros no conocíamos esa diversidad, por lo menos no de manera oficial, porque desde allá sí se proyectaban subrepticiamente, haciéndose pasar por cristianos. Hablaba hoy con una profesora, Adriana Maya, y ella está fascinada con la historia de Luis Franco,
que vivían en Zaragoza, Antioquia, pero para llegar a Zaragoza pues había pasado por Cartagena y de Cartagena venía de Sevilla y en realidad de Sevilla estuvo en Salónica y uno no se imagina que esto está ocurriendo en el siglo XVII. ¿Cómo son esos tránsitos y esas conexiones? Bueno, Leo Cope un poco se inscribe con eso. Cuando familiares de él llegan a Jamaica, se encuentran con esas familias y rápidamente se empiezan a mover ahí. Ellos entran en contacto, los familiares de él, los tres hermanos Schloss y dos hermanos Stiebel, que fundan casas comerciales en Jamaica donde traen productos británicos y los mandan de contrabando a el virreinato de la Nueva Granada. Llega la independencia, los granadinos independentistas se refugian en Jamaica, entran en contacto con estos judíos alemanes y españoles británicos, y entablan contactos comerciales, llega la independencia y empiezan a importar productos desde Jamaica, productos que no cancelan, que no pagan. Entonces finalmente a los Schloss y los Stiebel les toca saltar a Bogotá a cobrar sus deudas. Llegan a Bogotá en 1845 y está documentado en un registro. Cuando llegan acá, protocolizan todas sus deudas en la notaría primera de Bogotá y dicen quiénes les deben qué y en dónde y desde cuándo. Y pues resulta que encuentran que aquí tienen todo por hacer, se establecen en Bogotá y luego traen una pareja de gemelos, traen a su sobrino, Salomón F. Coppel, el primer gerente del Banco de Bogotá, el banco más antiguo del país, que probablemente es el judío más importante de Colombia antes de Leo Siegfried en el siglo XIX. ¿No? Es el primer gerente del Banco de Bogotá, primer cónsul de Alemania, del Imperio Alemán en Bogotá, importantísimo en el desarrollo de todas las infraestructuras férreas del siglo XIX, pero todos los préstamos que también se negociaron. Es decir, es un agente entre esa joven República de Colombia y el Imperio Británico y Alemania también, que no se ha estudiado suficientemente, a pesar de lo dicho en esas páginas, no está suficientemente estudiado. Y al final, este Salomón F. Coppel se casa con una Castello antes que Leo Siegfried y los vuelve a todos familia. Los emparenta a todos. Se emparenta a Leo Siegfried, emparenta a los Castello, emparenta a los Schloss, los Stiebel y arma la red familiar gigantesca a través de la cual va a llegar Leo Siegfried acá. Entonces no era un aventurero solitario, estaba inscrito en una red de migración y comercio de finales del siglo XVIII, a través de la que se movieron mercancías, personas, contactos, saberes, pero que van tomando cada uno su lugar. Efectivamente, como una pregunta abierta y un interés latente es la familia Castello, que está entre las genealogías de Santa Fe de Bogotá, todavía, por llamarlo como lo llama el famoso libro de genealogías. Está ahí, está descrito, se describe su origen judío, pero en realidad no sabemos mucho de ellos, no sabemos qué ha sido su devenir. Creo que hay descendientes de algunos de ellos acá, parientes. Pero es una tarea y ellos son conscientes de su origen judío. No tenemos claro por qué se separan de Bavaria. Efectivamente, ya sabemos hoy que Bavaria sí se funda o es fundada por la casa comercial Kopp y Castello, es decir, una casa comercial en Bogotá a finales del siglo XIX que en su nombre reúne un apellido de judíos alemanes, el Kopp y el Castello, judíos españoles, es el que da origen a la primera empresa moderna y que se va a convertir en la principal empresa del país durante la mayoría del siglo XX. Pero eso no está dicho, ¿no? Yo creo que sí es importante decirlo. Es decir, a mí me abre los ojos cuando sé eso. Es decir, y el país tiene que saber eso, ¿no? Su modernización capitalista pues tuvo que ver mucho con estos judíos que se integraron y que adquirieron derechos civiles y que quisieron apostarle a su identidad europea, que después será un fracaso con la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos jugaron gran parte en ese establecimiento del capitalismo en Colombia. Entonces sí, pues será un tema de estudio para el futuro los Castello. Ojalá haya tiempo y financiación. Pues, ojalá. No, lo único que me gustaría añadir a eso es que mencionaste que me parece importante es el rol que ellos jugaron como cónsules tanto en Frankfurt como acá en Bogotá, el rol que jugó Salomón Coppel como cónsul del Imperio Alemán, que es un tema interesante para explorar esa
pues conjunción entre lo diplomático, político y lo comercial, porque evidentemente siendo extranjeros ellos no podían participar directamente en la política, pero fueron un nexo también desde el punto de vista entre países o entre imperios y países, que me parece importante también resaltar y que tú muestras en el libro. Lo otro que también me parece muy interesante que estabas mencionando y que me gustaría también resaltar es, y lo comentamos, es, y lo digo porque vengo, digamos, estoy trabajando en una facultad de administración y claro, está todo el tema de la educación formal, de acreditaciones, etcétera. Pero estos COP que llegaron y estos SCHLOSS muchas veces eran niños de 13 años, 18 años. Y digamos, la forma en la cual pues, estos negocios funcionaban eran aprendizajes en casas comerciales y Frank Stafford pues, estudió eso muy bien para el caso colombiano, de cómo se enviaban estos pues, jóvenes a estudiar por fuera, una educación más práctica, pero pues en este caso a mí me impactó mucho leyendo este libro pensar que ellos venían desde muy lejos a un país tan remoto como, pues, como Colombia en esa época. Y quizás para cerrar con el tema pues, del judaísmo, y es una pregunta un poquito más de historiador, es cómo esta aproximación a la historia judía y a estas redes transnacionales han cambiado la forma en la que tú concibes la historia y en la que estás practicando la historia o la piensas practicar, por ejemplo, en ese trabajo que estás planteando sobre los castelos. Pues no, pues más es descubrir la historia. Yo no sé si cambié algún concepto previo sobre la historia, sino que descubrí la historia a través del judaísmo y probablemente eso es lo que me tiene ahí como atrapado, ¿no? Como pues ellos mismos se definen como el pueblo del libro, el pueblo de la memoria, el pueblo de la escritura y eso es cierto, ¿no? Recuerdo este libro que se llama Los judíos y las palabras de Amos Oz con su hija, que se me va el nombre, ahora, bueno, un libro escrito a dos manos, pero y que pues él trata de entender qué es lo judío, ¿no? Y siempre está la idea de que lo judío es genealógico, viene por sangre, hay que ser hijo de una madre judía para ser judío, ¿no? Una cosa genealógica, biológica incluso. Y él dice, y pues claro, ellos son judíos ashkenazís, o sea, son los judíos más blancos de Europa del Este, en donde también hay una duda o una pregunta sobre su origen judío. ¿Cómo así que ustedes están conectados con las familias del Medio Oriente, pero son así de blancos, así de ojiazules, así de pálidos? Y eso no tiene nada que ver con las ideas que tenemos de los judíos morenos medio orientales. Y él dice, pues al final no importa, ¿no? Yo no soy judío por una tradición genealógica, yo soy judío por una tradición bibliográfica. Y eso me pareció de una fuerza, ¿no? Finalmente es una tradición de libros y interpretación de libros y textos en donde la memoria está en juego, ¿no? Donde realmente es una tradición oral que se vuelve escrita. Todo eso lo he aprendido aquí gracias a mi profesor Adriano Moreno, que está presente acá. Y eso pues es muy bello, ¿no? Cuando uno entra a las ciencias humanas y en el ejercicio académico es casi que el ejercicio de interpretación de la Torá y de los libros sagrados en el judaísmo, es la interpretación, es lo escrito y lo que no está escrito, cómo puede lo escrito es interpretarse para dar luces sobre lo que no está escrito. Entonces hay una tradición de interpretación que es muy académica, ¿no? En un buen debate de palabras y de ideas fijados en textos. Entonces, pues eso ha sido pues, un camino maravilloso, ¿no? Que de repente conectó todo. También es pues sentirlo, perdón, tantas referencias, pero hace poco también un libro de un antropólogo chileno de madre, no sé si decir colombo-judía, pero que su adolescencia la pasó en Colombia, Claudio Lomnitz, hace una biografía de su madre que se me olvida, no recuerdo el nombre ahora, que se convirtió en antropóloga, pero pasó por Bogotá y después de 1948 va a Israel, conoce a un académico judío y terminan en Estados Unidos y ella se vuelve antropóloga trabajando en México. Para escribir sus memorias, pues hablan del Valle del Cauca y cómo fueron ellos judíos en su infancia en el Valle del Cauca y luego en Bogotá. Y en la introducción él dice una frase que yo creo que captó algo que yo sentía, pero no sabía cómo bien decirlo, y es que la otra impresión que he tenido siempre es
o ese cosmopolitismo de los judíos, ¿no? El cosmopolitismo, la capacidad de manejar varios patrimonios culturales, nombres, herencias, lugares, inmigraciones, ¿no? Casi que los hijos no tienen la nacionalidad de los padres y los padres no la de los abuelos, y los hijos no hablan la lengua de los padres y los padres no la de los abuelos, ¿no? Casi que los padres son extranjeros del país de los hijos, como, ¿no? Esa noción de esa migración reciente. Pero de todos modos vienen de Europa del Este, no pasaron por la Ilustración, la mayoría de ellos venían de pueblos perdidos, pero de todos modos hablaban yiddish, hablaban algo de hebreo, hablaban polaco, sabían ruso, viajaban y aprendían francés, un poquito de alemán, entonces manejaban todos estos idiomas, pero sin educación formal, ¿no? Entonces yo pensaba en mi propia historia. Y yo digo, bueno, yo nací en Bogotá, soy hijo de un inmigrante que viene del campo, de Boyacá, de un pueblo perdido, donde ella misma no sabía nada de su padre, donde tal vez yo soy el primero en realmente aprender a hablar un español formal, realmente, aprendido en colegios, en escuelas. Y él decía, pues sí, ellos vienen también de esos pueblos, pero es una clase de cosmopolitismo provinciano, ¿no? Son cosmopolitas, pero son de provincia. Y cuando leí eso dije, claro, mi historia es la del provincialismo provinciano. O sea, yo vengo mi familia viene de una vereda, de un pueblo, o sea, es que ni siquiera era del pueblo, de la vereda, y sus raíces se hunden en el campo y no hay memoria, y no hay pasado, no hay historia, hay una sola lengua, no hay memoria de cuándo se perdieron los apellidos indígenas, hay palabras que quedaron, ¿no? Mi madre le llamaba a los colibríes quinchas, y luego supe que era una palabra muisca. Y yo digo, una palabra de los muiscas es una palabra chipcha. Y el chipcha ha estado entonces en mi vida y no sabía. Un suta, un niño chiquito, de palabras que entiendo y que no sé por qué entiendo, pero esa es la huella de esa historia que se perdió, probablemente intencionalmente, ¿no? Hay tanto dolor y tanta violencia en esa colonización y en ese mestizaje que todo eso es mejor olvidarlo y empezar de cero. Quien no sabemos quién tomó esa decisión. En el caso de los judíos es la memoria de eso también, la memoria de ese dolor. Hay que acordarse, hay que recordar. Y en ese deambular se acumulan patrimonios, lenguas, saberes, nombres. Y pues eso es maravilloso para un provinciano. ¿Quieres algo más? No, yo creo que ya nos empiezan a hacer ojitos, pero es que no podemos terminar sin hacer justicia a la edición del libro. O sea, realmente es un libro sumamente bien, o sea, a mi juicio, yo no soy un editor, pero es un objeto que da gusto tenerlo en las manos. Puede que no lo lean, pero mírenlo. No, es que está hecho para mirarlo. Es que no solo ustedes saben que todos tenemos libros que hemos mirado. Y este vale la pena mirarlo. Porque está no solamente profusamente ilustrado, sino que la ilustración va contando las historias. Tiene el tamaño para que los mapas se vean. Y eso lo agradecemos todos los que tratamos de ver mapas en libritos de este tamaño. Pero es la misma construcción de cómo se separan las partes, cómo se ilustra, cómo se dibuja. Está muy bien elaborado. Entonces, en sí mismo es un objeto que vale la pena tenerlo, mirarlo y gozárselo. Léanlo, pero mírenlo, porque vale la pena. No sé si va a haber preguntas o algo. Pues sí, tendríamos tiempo para algunas preguntas. No sé si alguien quiera preguntar algo. Y si no, pues tal vez alguna otra intervención. Buenas tardes. ¿Se sabe cuando él rifa su castillo de la 73 a dónde se va a ir? Sí, y ahí está contado también. Él lo rifa, me pasa tal vez él tiene residencias también en Bogotá, ¿no? Como digamos, en esa época todavía estaba la noción de que esa parte de la ciudad era Chapinero y era un sector distinto a Bogotá, aunque oficialmente ya fuera parte de Bogotá. Entonces había una residencia urbana en la ciudad vieja y una residencia suburbana que era el Castillo Cope en ese momento, pero luego construye la Quinta de Chipre.
que es la propiedad que quedaba en el justo al norte de Villa de Leyva, y lo que pues, lo ubican a Villa de Leyva en la calle 70 con séptima, justo al norte, y al sur de lo que muchos de acá conocen como el Tubabián, en la propiedad que quedaba en medio, que por muchos años fue su residencia, hasta un año que no logramos determinar, para luego dar lugar al conocidísimo y prestigioso gimnasio Germán Peña para varones, cuyos exalumnos también nos acompañan esta tarde acá. Pero sí, y la Quinta de Chipre, y ahí es donde se lo vela, muere, y también esta vez diseñada por Alberto Manrique Martín. Hay fotos, ahí está en el libro. Gracias. Enrique, yo quiero felicitar muy especialmente por este libro. Estoy que salgo ya a comprarlo y a traerlo. Miren, yo soy descendiente de David Castelo Montefiore. ¿Sí? Sabía yo. ¿Sabía? Caballero No, Argáez me parece Castelo. muy interesante que usted mencionó Jamaica. Y Castelo Montefiore vino de Jamaica a Colombia. Pero antes había estado en Nueva York. Entonces, realmente debió ser sus negocios principales en Jamaica, porque se radicó en Jamaica. Y los antioqueños iban a comprar telas a Jamaica, pero les exigían llevar oro en polvo. ¿Sí? Precisamente por ese problema de cobre. ¿Sí? Los antioqueños, los jamaiquinos se volvieron, los ingleses, se volvieron muy exigentes en cuanto a los pagos de las mercancías que importaban. Pero les quiero contar una anécdota. En los años 50, yo tenía 7 años, algo así, con una prima mía, conversamos con mi abuela que se llamaba Josefina Castelo de Argáez. Y le dijimos, mire, ya sabemos todo. Tú vienes de una familia judía. Eso en ese momento, después de la guerra, todo eso era tabú. Y la abuela se quedó pensando y dijo, sí, mijitos, judíos pero ingleses. Sí, sí, claro. Y lo que le digo, una familia que merece la pena estudiar son los Castelo, pues para mí en este momento, justamente por esos parentescos, por esa importancia en el siglo XIX, por su importancia en Bavaria, pero también porque cuentan esa otra historia de los judíos sefardíes que pasan por Jamaica, dejan hijos ilegítimos. Le cuento que tiene sefaradís, que tiene primos todavía en Jamaica. El apellido Castelo está en Jamaica y son los descendientes de los hijos ilegítimos de David Castelo Montefiore con su servicio, que eran, pues en ese momento la esclavitud era permitida, tuvo hijos con sus esclavas y dejó castelos, serían mulatos, entre judío y afro, pero son los mestizos de origen africano y por el otro lado judío, que es esa maravilla de ese mestizaje que representa Jamaica, que puede ser más fuerte aún que lo que pasaba en Cartagena. Pero sí, esa historia me parece fascinante, quisiera conocer mucho más sobre eso. Muchas gracias. Enrique, una pregunta. En tu investigación abordaste algo relacionado con, o sea, ¿cómo abordaste la relación de Cook con la masonería? Sí, digamos, pues más que abordarla, no entré a estudiarla profundamente. Quien mejor lo hace es Luis Fernando Molina en su libro, su biografía del 2019 sobre él. Sin embargo, sí tomo algunos elementos que me son importantes, sobre todo buscando esas pistas sobre su origen judío. Cuando él se afilia a la masonería, su declaración masónica, creo que se llama, sí, no me acuerdo bien, profesor Moreno, su declaración masónica, creo que es lo que hace. Le preguntan cuál es su religión y él escribe ahí deísta, o sea, no escribe israelita o judío, escribe deísta, cree en Dios, más allá de su identificación con el judaísmo, pero pues que está bien, ¿no? Eso es lo máximo a lo que yo llegué con esto, pero sí, efectivamente, en una sociedad
tan conservadora, pero donde de todos modos habían grupos masones. Para una persona como Leo Siegfried, afiliarse al judaísmo era un buen camino para seguir manteniendo digamos, una creencia en Dios que no necesariamente fuera católica, y además un mecanismo para insertarse en la sociedad entonces, ¿no? Diría eso. Enrique, felicitarte y agradecerte, y bueno, felicitarte por la persistencia en un interés que da un fruto como este. En esa dinámica o en ese propósito de poner a dialogar nuestro presente con ese pasado, y cuando digo nuestro presente me refiero a Bogotá, yo recuerdo hace unos 15 años haber leído una sección del periódico El Tiempo, cuando se leía en físico, que había una parte que decía hace 50 años y hace 100 años. Todavía, seguramente. Bueno, en esa sección de hace 100 años, se referían aproximadamente al año 1915, hacían referencia al interés que se tenía de construir el metro en Bogotá. Entonces, yo quisiera preguntarte, y la pregunta va a ese interés de esa comunidad judía y específicamente de COP en la dinámica de urbanizar la ciudad. ¿Cómo se lee ahí un interés por entender el contexto de ciudad y la forma que adquiere la ciudad, o simplemente está mediando aquí un interés capitalista de negocio, donde la forma y la manera no interesa mucho más allá de eso que se hace? ¿Y qué se puede decir de ese comienzo del siglo XX? No sé si ellos, ahora mencionabas a Salomón, que fue el banquero del Banco de Bogotá, si hubo un interés por dar un impulso en la infraestructura de la ciudad más allá del negocio particular de lotear y vender. Ese interés de cómo crece en infraestructura pública la ciudad. Eso básicamente. Bueno. Yo sé que esto pues para varios cafés. Pero... No, pues ellos son empresarios, ¿no? Sobre todo son empresarios, y volvemos ahí, otra vez, empresarios en un contexto capitalista en lo que sobre todo están buscando ganancia, ¿no? Ahora, pues claro, al hacer eso, pues se están también promoviendo cambios sociales muy importantes. Con Bavaria, pues, o sea, tomamos cerveza, Colombia toma cerveza, y es en gran parte gracias a esa acción de Leo Siegfried, que también encontró un suelo fértil, que veía en la chicha de origen indígena una bebida antihigiénica y causa como del atraso del país. Pero eso no lo impuso Leo Siegfried, sino que se alineó muy bien con sus intereses. Pero claro, un empresario de su estatura, pues es mucho más que un negocio. Entonces otro lado de Leo Siegfried es su filantropía, por decirlo de alguna manera, y buscar mucho más allá del lucro, ¿no? Pues se busca el lucro, por supuesto, pero otra de las cosas por las que es reconocido Leo Siegfried es por haber sido la primera persona o el primer empresario que puso en práctica todas estas políticas de bienestar social que eran ya conocidas en Alemania, que se desarrollaron con Otto von Bismarck en el Imperio Alemán. No existe una legislación que las obligue a los empresarios, porque pues era algo nuevo que no existía, pero él las impone, ¿no? Como seguro, no sé si seguro de desempleo, pero pagarles si los empleados se enfermaban, les pagaba el día, pagarles el médico, cosas así, ¿no? Esas cosas de bienestar social, de seguridad laboral, diríamos hoy, que se desarrollaron en Alemania a finales del siglo XIX, y Leo Siegfried las trae, y se las hubiera podido ahorrar porque nadie se las exigía, pero pues él venía de esa tradición, ¿no? Además sus padres eran industriales también, tuvieron una gran fábrica de ropa en Frankfurt, que después su hermano mayor manejó y que estuvo vinculada a sus negocios, y que seguramente tenía ese tipo de políticas en Europa y las ponía acá, ¿no? No sé si contesto eso, pero quiero decir es que sí, había una visión de país, de ciudad, de sociedad, que ellos contribuyeron a dar forma mucho más allá del negocio, ¿no? Y lo hacían también con el negocio, ¿no? Promover la fundación de un barrio cerca a su empresa, pues era promover la formación de una clase obrera, de un empleado que llegaba a las 8 de la mañana, que tomaba 1 hora y media, 2 horas de almuerzo, y que por la tarde podía volver a su casa cerca a su trabajo a las 5 de la tarde, ¿no? Formar esos comportamientos nuevos que no existían en unos inmigrantes campesinos de origen indígena que estaban acostumbrados a otros ritmos en la vida.
Entonces sí, habría que mirar con más detalle, pero sí, yo estoy seguro que sí, había mucho más que solo el ánimo de lucro, aunque por supuesto lo principal para un empresario es el lucro. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, quisiera terminar agradeciéndoles de nuevo y bueno, creo que acá nos podríamos quedar mucho tiempo. La buena noticia es que vamos a presentar el libro en la Filbo el 30 de abril. Entonces, si quieren, vamos a tener nuevos invitados. Nos va a acompañar una profesora, Beatriz Rodríguez, de una universidad de Perú, y el profesor Luis Carlos Colón. Entonces, pues están súper invitados para seguir oyendo esta historia. Muchas gracias a todos por venir. Sé que la lluvia se atraviesa y venir al centro es difícil, así que apreciamos mucho que estén acá. Hay más libros afuera para los que no alcanzaron a comprarlo antes de comenzar y bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar acá.